Hola hermanos, buenas noches. Gracias damos al Señor que estamos un domingo más juntos para compartir la palabra de nuestro Dios. Y en este tiempo vamos a comenzar una nueva serie de estudios relacionados con la enseñanza siempre de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a ver un asunto que en teología se llama teología sistemática, una forma de estudiar la palabra de nuestro Dios, una forma de cómo nosotros vamos a comprender toda la Biblia. Entonces, vamos a ver este estudio que se llama teología sistemática. Y cuando nosotros hablamos de la palabra teología proviene de dos palabras griegas. Una es teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o mensaje. Y cuando hablamos de teología sistemática, nos referimos a la disposición metódica del estudio de Dios en divisiones lógicas y tópicas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? La práctica de la teología sistemática tiene como fin reunir todos los textos que bordean el tema de la creación, interpretarlos dentro de la gran historia de la escritura y luego resumirlos de una manera fiel y coherente. Entonces, la teología sistemática es un estudio de Dios en divisiones lógicas y tópicas, como acabo de leer. Si vamos a estudiar acerca de la creación, no solamente lo vamos a ver en el primer texto de la Biblia, allí en Génesis 1, sino que lo vamos a ver a través de todo el libro de nuestra Biblia, de pe a pa está ese tema de la creación. Y eso es ir estudiando en forma sistemática la teología. Entonces, cualquier palabra, si nosotros vamos a estudiar un tópico o un tema como la soberanía de Dios, eso lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Si vamos a hablar del amor de Dios, ver todos los textos que están refiriéndose, en este caso, al amor de Dios, en toda la Biblia. Entonces, la pregunta que nosotros en primer lugar nos vamos a hacer: ¿por qué estudiar teología sistemática? ¿Por qué estudiar la Biblia de esta forma? Hay muchas formas de estudiarla, pero a través de esta serie que vamos a hacer, le vamos a introducirnos a esta forma de estudiar la teología, la historia de Dios, esta redención que el Señor ha comenzado. El Señor nos dejó a nosotros 66 libros, que son la Biblia, comenzando allí del Génesis hasta Apocalipsis. Y allí, en todo este gran libro, en toda esta gran historia, nosotros nos encontramos con muchas enseñanzas, con muchas doctrinas. Y esas enseñanzas y esas doctrinas, a través de esta teología sistemática, se estudian a través de tópicos. Y lo que vamos a hacer nosotros durante esta clase, vamos a hacer solamente una introducción. Tal vez nos vamos a tomar unas dos o tres sesiones para hacer esta introducción a este gran estudio que vamos a comenzar, y que el Señor nos ayude a interesarnos en estudiar de esta forma la palabra de Dios, y que el Señor nos esté ayudando, nos esté bendiciendo y nos esté dando también la capacidad de perseverar, de estar allí, porque nosotros nos enfrentamos a un mundo muy diverso, a un mundo muy disperso. Nos enfrentamos a un mundo que está lleno de cosmovisiones. Y dentro de todas esas cosmovisiones, nosotros tenemos que mostrar esta cosmovisión bíblica, que nosotros estamos dentro de un mundo que es un mundo donde el que gobierna es Dios,
dentro de un mundo en que hay absolutos. Este mundo, en este tiempo, a nosotros eh, nos dan a conocer muchas ideas que todas son relativas, todas son verdades, no importa de dónde vengan, pero a nosotros la palabra de Dios nos enseña que hay una sola verdad. La palabra de Dios nos enseña absolutos que son categóricos, que Dios existe, que Dios es creador, que Dios es quien gobierna, que Dios es quien Él sustenta esta creación. Son muchos absolutos y esos absolutos nosotros los tenemos que dar a conocer en medio de este mundo tan diverso, un mundo que hoy en día se le llama un mundo posmoderno, un mundo donde la razón no tiene la autoridad. Lo que sí tiene la autoridad son las emociones, son los sentimientos. Y nosotros sabemos que las emociones y los sentimientos dan para muchas ideas, para muchas creencias. Y eso es lo que nosotros vivimos hoy en día. Un mundo lleno de esoterismo, lleno de creencias, de ideas, donde hay muchos que transmiten eh, pensamientos mesiánicos, donde quieren salvar este mundo por medio de la política, por medio de la economía, por medio de la ecología, donde este mundo está derrumbándose. Y los ecologistas dicen, tenemos que parar el calentamiento global. Los economistas dicen, tenemos que administrar mejor la economía. Donde los, eh, los políticos dicen, nosotros somos los que mejor vamos a gobernar con nuestras propias ideas. Entonces, dentro de eso, nosotros nos enfrentamos a un mundo tan complejo y tan difícil. Estudiar la Biblia, nosotros sabemos que no es algo que sea fácil. Solamente cuando nosotros perseveramos en el tiempo, vamos a empezar a amar a nuestro Dios, a conocerlo, a vivirlo y a reflejarlo. Y que el Señor nos ayude en esta aventura que vamos a comenzar este domingo. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Y Señor, queremos conocerte, queremos amarte y también, Señor, queremos proclamarte. Padre Santo, a ti te honramos y te damos gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar a este estudio, quiero leerle aquí un texto que está en Deuteronomios 5, versículo 22. Pablo, Moisés, le está entregando a una nueva generación, a esa generación que va a entrar allí a la tierra prometida, le está entregando unos discursos, le está entregando y repitiendo nuevamente la palabra del Señor. Y el Señor está diciendo aquí en Deuteronomio 5:22, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, dice, y no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Nosotros sabemos que en la historia, ¿no es cierto?, aquí del Antiguo Testamento, esas 2 tablas que el Señor escribió, Dios mismo, las pusieron, el pueblo las puso en el lugar central de adoración allí en el pueblo de Israel. Las puso allí dentro del arca, en ese lugar que era ese cofre de oro donde estaba la presencia misma de Dios, y ellos la dejaron en ese lugar, dentro del tabernáculo, en un lugar santísimo, en el lugar santísimo. Y allí en ese lugar estaban esas tablas, en el lugar principal. El Señor quiere que nosotros le adoremos a través de conocerlo a Él, de entender qué es lo que Él quiere enseñarnos. Y en la medida que nosotros conozcamos a nuestro Dios, vamos a poder glorificarlo y adorarlo. Y aquí
la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿para qué estudiar teología sistemática? Y la respuesta que vamos a dar a esto es para la gloria de Dios. Dios se glorifica cuando buscamos conocerlo. Y aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué cosa dice el apóstol Pablo? Dice, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Eso es, para eso nosotros queremos conocer más a Dios, para que abundemos, para que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo en oración, que vuestro amor, dice, abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Dios se glorifica cuando buscamos conocerle. Por tanto, el objetivo de estudiar teología es llegar a conocer mejor a Dios y aprender cada vez más cómo complacerle. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, una cosa es decir, yo conozco a Dios y no hago su voluntad, o bien yo conozco a Dios y hago su voluntad. Esa es la razón principal por cual el Señor se está revelando aquí a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos y guardemos sus mandamientos. ¿Y quiénes son los que van a conocer a Dios? Solamente los que van a conocer el consejo que está aquí y lo van a vivir. También, entonces, vamos a estudiar para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. También, ¿para qué vamos a estudiar teología sistemática? Para reflejar corporativamente a Cristo a los demás. Como cuerpo de Cristo, estudiamos teología para que la iglesia pueda ser un fiel reflejo de Dios al mundo. En tiempos donde el concepto de la verdad es cuestionado, la iglesia necesita estar preparada para qué cosa. Dice, para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Porque es a través de nosotros corporativamente, es a través de la iglesia, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 3, que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es nuestra tremenda responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros corporativamente vamos a mostrarle a este mundo que Dios existe, que Dios vale la pena conocerlo y que Dios vale la pena adorarlo, que vale la pena depender de Él. Y por eso vamos a estudiar teología. Teología, básicamente, dijimos que era estudiar a Dios, conocerlo a Dios. Suena como una palabra bien grande, pero es una palabra bien simple. Y que el Señor nos dé a nosotros la gracia, la sabiduría, la inteligencia, que nos dé el conocimiento, que se revele a nosotros, que ilumine nuestro entendimiento de toda esta revelación que nosotros tenemos acá. Y para eso nos estamos preparando. Para eso estamos cada día meditando en los devocionales. Para eso estamos cada día escudriñando las escrituras. Para hacer de sal y luz para este mundo en el cual estamos siendo, en el cual estamos nosotros viviendo. Es un mundo complejo,
un mundo que está desordenado, un mundo que está totalmente desbordado. Y en este mundo nosotros tenemos que llevar las verdades absolutas de Dios. También, ¿por qué vamos a estudiar teología sistemática? Para santificación y crecimiento individual. Individualmente debemos estudiar teología a fin de que podamos ser santificados y crecer en conocimiento y fe. No queremos simplemente conocer acerca de Dios, como si Él solo pudiera ser conocido a la distancia. No, en realidad queremos conocer a Dios personalmente y tener una relación con Él. Allí en Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo vamos a tener temor de Jehová? ¿Cómo vamos a conocer esa sabiduría? Conociéndolo a través de esta palabra que nosotros tenemos aquí, esta palabra revelada. La verdad alimenta la adoración. La teología provoca la doxología. La teología provoca la adoración. Es bueno preguntar si nuestra adoración se siente superficial. La pregunta aquí, ¿podría ser porque tenemos una teología superficial? Sin teología no hay combustible para el fuego de nuestra adoración. El calor duradero no viene de buscar más chispas. ¿Y cuáles serían esas chispas? Un adorador motivacional, una conferencia nueva y genial, gran sonido musical, muchas de esas cosas con las cuales la iglesia a veces se llena de métodos, se llena de planes, de actividades que vienen a ser puras chispas. Pero aquí, en esta enseñanza, el autor aquí está diciendo, el calor duradero viene cuando vertimos la verdad de la palabra de Dios en nuestras almas. Lo que el pueblo de Dios más fundamentalmente necesita es una gran visión de Dios. Si nosotros tenemos a un Dios pequeñito, nuestra adoración va a ser pequeñita. Nuestra eh, reflejo de este Dios va a ser un reflejo pequeñito. Pero si nosotros tenemos una visión de un gran Dios, nuestra adoración va a ser una gran adoración y va a ser un gran reflejo a este mundo. También, ¿por qué vamos a estudiar teología sistemática a través de estos tópicos? Lo vamos a estudiar porque la doctrina importa. Y nosotros como iglesia sabemos que la doctrina importa, que las enseñanzas doctrinales sí importan. Deberíamos estudiar teología porque la doctrina importa. Ser un discípulo va más allá de tomar una decisión única. Y aquí en Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, está diciendo el Señor. No podemos simplemente inventar lo que creemos que Dios es o imaginar que Él aprobará esto o aquello. Nosotros, como hijos de Dios, todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas las tenemos que llevar a los pies de Cristo. Las tenemos que llevar a lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque nosotros queremos dejarnos guiar por el dueño de nuestras vidas. Él es nuestro gran comandante, Él es nuestro gran Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo y nosotros dependemos de Él.